Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Éxodo 21, verso 18 en adelante. Ahora, entendamos esto, mis queridos hermanos. Simplemente tomemos las ilustraciones para poder, diríamos, pragmatizar la enseñanza. Ahora, la Escritura nos dice, recuerde, verso 18, si algunos riñeren, es decir, si algunos pelearen, la riña es sinónimo de pelea, amén. Si algunos pelearen y uno en esa riña, en esa pelea, dice la Escritura, hiere a su prójimo, sea esto con qué, con piedra o con el puño, dice, y este a consecuencia de esa lesión, de ese golpe, no muriere, pero cayere, ¿qué cosa dice la Biblia? Cayere en cama, es decir, a consecuencia de ese golpe, a consecuencia de esa lesión, él de alguna manera se viere perjudicado en su integridad y pudiera ser que caiga en cama. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, usted ha visto gente que luego de haber estado en una pelea e inclusive puede quedar lisiado hasta toda su vida? Mucha gente, sí, de una manera, diría yo, necia, negligente, sí, se mete en pelea, se mete en riña o se mete a defender de pronto a alguien, algún compañero, entra a la pelea y, oh sorpresa, recibió un mal golpe, cayó de una manera de pronto, sí, desbaratada, sí, se lesionó la columna, le lesionó de pronto el cerebro y quedó lisiado para toda su vida. Ahora, la Biblia dice en ese sentido, para poder tratar este tipo de casos, verso número 18, si hiriere a su prójimo, dice, con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, es decir, quedare postrado. Eso es básicamente lo que quiere anunciar el texto. Ahora, recuerde algo. Con este versículo no es que Dios está aprobando las peleas, como lo vimos también en la clase anterior en Éxodo capítulo 21, en sus primeros versículos, cuando también se decía que el Señor no estaba aprobando ¿qué cosa? A ver los que recuerdan. No estaba aprobando ¿qué cosa? No estaba aprobando ¿qué cosa? La esclavitud. Él no estaba aprobando la esclavitud. Simplemente estaba normando, sí, la esclavitud para que los amos no se pusieran de pronto por encima, pisoteando a hombres que por A o B circunstancias caían bajo la esclavitud. ¿Cuánto recordamos tomar la lección? Por dos causas uno podía llegar a ser esclavo. ¿Cuál era la primera? Por deudas. Mucha gente cae esclava por las deudas, ¿sí? Y esa era básicamente una de las normas más aplicadas, ¿sí?, dentro del contexto del Antiguo Testamento. Mucha gente empobrecía a consecuencia de las deudas y luego terminaba siendo esclavo de otra persona para poder pagar su deuda. Pero también se podía caer como esclavo por otras circunstancias, por la guerra. Amén. Cuando una nación conquistaba a otra, aquellos que habían sido conquistados podían también caer como esclavos, sí, en este caso por sus conquistadores. Ahora, cuando Dios norma esta situación, Dios no está diciendo, estoy aprobando que peleen, pero Dios, sabiendo que hay cosas que son inevitables, amén. Mire que la Biblia nos ordena, Jesús nos dice ya en el Nuevo Testamento que tendremos que buscar la paz con todos. Sí, en lo que a paz se refiere, la Biblia dice que debemos de procurarla para con todos los prójimos. Pero yo sé, mi querido hermano, que muchas veces hay cosas que son inevitables. Sí, y dentro del pueblo, en este caso, sí, de Israel, por A o B circunstancia, bien pudieran a manera de broma empezar al manoteo y luego terminar con los golpes. ¿Cuántos empiezan así muchas veces en casa, entre los propios hermanos? Empiezan disque jugando a la lucha y terminan en trompadas. Terminan el uno emplomándose el ojo del otro. ¿Sí? ¿Verdad que es así? ¿A cuánto le ha pasado esto en casa? Y el padre también se quiere meter a jugar, pero él coge un palo y le da uno a cada uno y terminó la pelea. ¿Verdad? Hay cosas que se suelen dar. Mas sin embargo, si
si acaso se llegaren a dar, recuerde que Dios no está probando esta situación, Dios la está normando para que si algún accidente, si alguna lesión provoca esta circunstancia, entonces el pueblo sepa qué hacer, ¿sí?, frente a esa situación. Verso número 19. Si alguien cayó en cama o quedó lisiado, de acuerdo a estas gráficas, ¿sí?, había algo que tenía que hacerse. Verso número 19. Si se levantara, es decir, si la persona que llevó la peor parte, porque a la verdad, en ese sentido, ¿a quién vamos a echar la culpa si entre ambos están ocasionando una pelea? Los dos son culpables. Recuerde que para poder pelear se necesitan dos. A no ser que usted se pelee con usted mismo. Si se ve en el espejo y usted mismo se pelea. ¿Sí? Pero para una pelea se necesitan dos personas. ¿Sí? Y en ese sentido dice la Biblia, si se levantare y anduviere, ¿quién? La persona que cayó con la peor parte, dice ahí, y anduviere fuera sobre su báculo, es decir, quedara con un bastón, entonces será, dice ahí, absuelto el que lo hirió. Ahora, eso me da a mí una premisa de que mientras se hacen las diligencias o se entra en estado de recuperación, quien lo hirió estaba, ¿qué cosa? Al contrario, estaba preso para ver el desenlace o ver el resultado de lo que en este caso este incidente había provocado. Si el hombre, en este caso que salió con la peor parte, se recupera, entonces recién, que dice la Biblia, quedará, es decir, quedará libre. Amén, quedará libre. Versículo número 19. Entonces será absuelto el que lo hirió. Y dice ahí, solamente le satisfará, es decir, le va a resarcir. Es decir, que no solamente que ha pagado con su vida, en este caso por un tiempo estando limitado de su libertad, sino que por la lesión que ocasionó, ¿qué dice la Biblia que tiene que dar? Dice en el versículo número 19, le satisfará por lo que estuvo sin trabajar. ¿Sí? Es decir, porque no estuvo produciendo, eso se llama en el mundo de los seguros el lucro cesante. ¿Sí? Le va a dar una indemnización porque estuvo sin trabajar, y también correrá con qué gastos, con todos los gastos de la curación. Y dice, y hará también que le cure. Amén. Ahora, ¿qué es lo que quería establecer Dios con este parámetro? De que cada quien, sea como fuere que se dieran los resultados, tiene que hacerse responsable de sus acciones. Ay, hermanito, discúlpame que te agravié, pero ora a Dios para que el Señor vuelva a levantar tu negocio. No, un ratito. Si tú ocasionaste un daño, si tú ocasionaste un perjuicio, te toca en Dios a ti resarcir el daño que hiciste. Amén. Olvídate de la hermandad en ese momento. Tú tienes que un compromiso moral, ético, que cumplir, porque así Dios lo demanda, este parámetro para el pueblo suyo. Si tú fuiste, mi querido hermano, quien ocasionó un daño, sea que lo hayas hecho con intención o sin intención, y tú puedes resarcir ese daño, estás obligado a hacerlo. Amén, mi querido hermano. ¿Cuánta gente? Mire que yo a veces, esto pasa hasta en la iglesia. ¿Cómo así? Claro. De pronto alguien manipula algo en la iglesia y lo daña. Y la típica, se queda callado. Claro, las cosas obviamente en algún momento tienen que salir a la luz. Esto también pasa en casa, mi querido hermano. El papá llega, abre la refrigeradora y dice, ¿dónde está de pronto la jarra? ¿Dónde está tal cosa? ¿Dónde está el perfume? ¿Dónde está? O simplemente quiere prender un aparato y no le prende. ¿Y qué pasó? Y el muchacho callado. Yo me acuerdo en una oportunidad, en travesura de muchacho, en una oportunidad en mi casa, ¿sí? Cuando yo era un pequeño, bueno, ni tan pequeño, ¿sí? A mí me encantaba comer raspado, pero con hielo de la refrigeradora. Era número uno. ¿Sí? Cogía cuchara y raspaba, así me hacía a mí como mi prensado, según yo. Un día cometo un error, sí, garrafal, fatal. Voy con un martillo, voy con un cuchillo, sí, a sacar un hielo que estaba totalmente tomado. Y le meto, cuando escucho, sí.
Yo cerré esa puerta y dije, aquí y hasta la noche. Mudito andaba yo. ¿Sí? Obvio, un padre y una madre conoce a sus hijos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Mi hijita no está hablando. ¿Qué pasó? Oiga, en la noche llegó mi papá, a lo que abrió la refrigeradora eso era el gas purito que estaba dentro. ¿Sí? No solamente que se había ocasionado el daño, sino que toda la comida que estaba dentro de la refrigeradora se había echado a perder. ¿Sí? ¿Quién hizo esto lo primerito? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace un muchacho responsable? ¿Ah? Como yo en mi edad. Yo no fui. Yo no sé. Pero, amado hermano, pero la verdad, esto suele suceder también, sí, en nuestro entorno, en nuestra sociedad. Y como le digo, aún está en la iglesia. A veces yo digo, ¿quién habrá roto la mesa que está arriba ahorita rota con una vaca? ¿Quién habrá roto? Yo pregunto y la gente, yo no fui, yo no fui. Ahora, mi amado hermano, yo lo que quiero es que usted establezca por la Escritura que debemos de ser conscientes y responsables, sí, con nuestras acciones. Yo creo que es mejor cuando existe comunicación y participación de las cosas, porque una, que aquí a nadie se lo va a meter en la cárcel. Si usted dañó algo, por ejemplo, en casa, o dañó algo en la iglesia, o dañó algo en la oficina, simplemente comunique y le digo, ¿sabe qué, jefe? Yo lo dañé. Ahí me lo va descontando poco a poco porque tampoco no lo quiero perjudicar. ¿Sí me explico? Debemos de ser conscientes en ese sentido. No podemos, sí, en este caso, librarnos de nuestras responsabilidades. La Escritura en ese sentido dice en el verso 19, si él lo hirió, si él lo lesionó, si lo poco que tenía que hacer, de hecho, para llegar a entablar algún tipo de resarcimiento en ese daño, dice la Biblia, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y obviamente y hará que le cure. Es típico muchas veces en los barrios. El perro del vecino sale, muerde a su niño y los vecinos ¿qué hacen? Yo no sé, ¿verdad? Nadie se hace responsable, ¿verdad que sí? ¿Pasa o no pasa? ¿A cuántos lo han mordido con perro ajeno? ¿Ah? Es cosa seria y de hecho la Biblia contempla eso, pero más adelante lo vamos a ver. Ahora bien, versículo número 20. Recuerda que si quiere hacer preguntas está en toda su libertad de hacerlo, siempre y cuando no nos salgamos del tema. El domingo estábamos hablando del tema, aparentemente del tema del Génesis, pero ya estábamos hablando del diezmo, creo yo. Sí, nos abrimos demasiado. Versículo número 20. Ahora, veamos otro escenario, pero obviamente con las mismas condicionantes. Y si alguno, dice la Escritura, sí, y si alguno hiriere a su siervo, es decir, a su esclavo, ¿sí?, o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, ¿cuál era la sanción para el amo? Dice, y será castigado. Ahora, ¿cuál era el castigo cuando uno mataba a alguien? Ahora, el castigo, recuerda que era la pena, era la muerte. Porque ya Éxodo capítulo 20, recuerda, y Deuteronomio también menciona que estaba prohibido matar. No matarás. ¿Sí? Versículo número 20. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Recuerda que la sanción era la misma, la muerte. Verso número 21 dice, más si sobreviviere, es decir, si es castigado, pero siguiere con vida, dice, por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Es decir, si no hubiera muerto, pero quedaba lesionado, sí, igual para el amo no habría en ese sentido sanción alguna. Porque recordemos algo, cuando alguien se vendía como esclavo a otra persona, prácticamente él daba toda la potestad a su dueño que haga con él como bien, obviamente sin pasarse los parámetros o las prohibiciones bíblicas. Amén. Él le daba la libertad en este caso a su dueño también para que lo pudiera corregir. Recuerde que cuando estudiamos en ese sentido, sí, cuando había venta de esclavas y una muchacha era tomada por ¿qué cosa? Por
por mujer, sea para el dueño o para el hijo del dueño, así como ganaba garantías de ser tratada como una hija, si esta muchacha o este esclavo era ocioso, vago, dejado, holgazán, también podía ser reprendido como que si hubiese sido un hijo. Amén. Ahora, la Escritura en ese sentido nos dice, si sobreviviere por 1 o 2 días será castigado. Dice aquí, no será, castigado ¿quién? El patrón, el dueño, porque es de su propiedad. Versículo número 22. Ahora, entremos en un bonito tema. Dice el Señor, si alguno riñere, mire que el denominador común es casi lo mismo. Estas son las leyes contra qué cosa, contra los golpes o las heridas que pudieran provocar nuestra ira. Versículo número 22. Si algunos riñeren, recuerden que es pelea, e hirieren a mujer embarazada. Ahora, aquí hay un punto esencial. ¿Qué sucede, mi amado hermano, si de pronto en un altercado, en una pelea, de rebote, como se suele decir, o como daño colateral, vamos a suponer que están peleando, se me ocurre, los vecinos? Usted ha visto la televisión, ya ha visto también la prensa, ha leído la prensa, se ponen a tomar los compadres y, oh sorpresa, al siguiente día, el uno termina macheteando al otro. ¿Verdad? ¿Cuántos han visto noticias como esta? Recuerda que estos parámetros son para gente que no conoce del Señor, porque el pueblo de Dios no se pelea. ¿Verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? Santiago es claro en ese sentido. De hecho, acompáñenme, ya que hemos hablado de ese asunto, vayamos por favor al Nuevo Testamento. Carta de Santiago. Después del libro de los Hebreos, antes de la carta de Pedro. Versículo número 1 del capítulo 4. Mire, ¿de dónde vienen? Dice ahí, ¿ya lo tienen? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Sí? Y también, ¿qué cosa? Los pleitos. Dice ahí, y mira, algo curioso, entre vosotros. Es decir, que la iglesia que estaba de alguna manera liderando Santiago, que la cual se encontraba en Jerusalén, ¿qué estaba sucediendo? Entre ellos habían guerras, y pleitos. Mi querido hermano, ¿usted cree que en una iglesia debe de haber enemistad entre hermanos? Obviamente que no, pero a veces suele ser que los hermanos levantan enemistad el uno para con el otro. Entre hermanos son lavados con la misma sangre, perdonados por el mismo Señor, pero oh sorpresa, entre hermanos no se hablan. Y hablo hermanos de la fe. Somos hermanos en Cristo y de pronto, cuando viene la hermanita, esa no me cae bien, y se da la vuelta. Haga como que no la vemos. Amados hermanos, en Cristo no puede haber, bajo ninguna circunstancia, no puede haber preferencia para nadie. Tanta importancia tiene, dígame, vea de esta manera, la persona que se para aquí como el hermano que se siente en la esquina del último. Todos debemos recibir la misma cordialidad, el mismo amor, el mismo afecto, porque tenemos al mismo dueño que nos salvó, al mismo Cristo que nos limpió, nuestro Salvador Jesucristo. Todos merecemos, mi amado hermano, ser tratados como a Cristo mismo. Amén. La Biblia dice en el verso número 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y ahí menciona, no es de vuestras pasiones, las cuales, ¿qué hacen? Combaten en vuestros miembros, es decir, en vuestros cuerpos. De ahí vienen, mi querido hermano, los pleitos y las circunstancias que de pronto te hacen enemistar el uno con el otro. Mire que a veces se pelean por tonterías. Préstame un mensaje o regálame un mensaje. No tengo saldo. Y ay, eres mala. Y se dejaron de hablar por tonterías, ¿verdad? Por un mensaje, mi hermano. ¿Cuánto cuesta un mensaje por el celular? ¿Cuánto? 5, yo le doy 10, pero ámese con su hermano. No se pelee. Amado hermano, no podemos distanciarnos. Debemos en Cristo de ser una sola familia. Versículo número, para concluir en ese sentido, lo que dice la carta de Santiago. Versículo
número 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, dice ahí, enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces el mundo obra en nosotros y también nos separa del amor filial que debemos de tener, o fraternal que debemos de tener entre hermanos? Recordemos por favor a Éxodo capítulo 21. Leí Santiago capítulo 4 verso 4. Éxodo capítulo 21. Ahora bien, ¿qué sucede si existiera una pelea y, oh sorpresa, alguien de pronto se mete a auxiliar o se mete a separar a los peleadores? Y para desgracia, quien de pronto intervino es una mujer y está para su, en este caso, para su, diríamos, perjuicio, está embarazada. Versículo número 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y esta, ¿qué dice? Abortare, pero sin haber, ¿qué cosa? Muerte. ¿Pero muerte para quién? Para la madre. Pero igual, dentro de su ser hay un niño, hay vida. Dice verso 22, y esta abortare, pero sin haber muerte, dice ahí, serán penados. ¿Quiénes? Los dos peleadores. Sí, ambos, o los que estuvieren en esa guerrilla, serán penados conforme, dice ahí, a lo que les impusiere el marido de la mujer. Y dice ahí, y juzgaren también quienes, los jueces. Por eso decimos como creyentes que las leyes terrenales son puestas por Dios. La ley se encargará en ese sentido de establecer ¿qué cosa? La sanción, si acaso llegare a haber un delito como este, así sea, mi amado hermano, que se lo haya cometido de pronto, de una manera no intencional. ¿Pero en qué sentido? No intencional de quererle hacer daño a la mujer, pero sí hubo una mala intención porque ese suceso se dio porque ya había una riña o una pelea entre ¿quién? Entre el prójimo. Una cosa es que usted de pronto, sin estar involucrado en una pelea, sin estar involucrado en una riña, si de pronto usted, qué sé yo, si está construyendo, se le cae de pronto un bloque por ahí, y le cae justo encima, iba pasando por ahí una señora embarazada, le cae un bloque en la cabeza, ella se accidenta, cae de pronto, diríamos, de frente y aborta. Eso es otra cosa. Ahí las circunstancias juegan un papel preponderante para ver si hay agravantes o atenuantes. Esto es un término legal. Cuando aquellos hermanos que trabajan en la Comisión de Tránsito, y ahí en las leyes de tránsito existen lo que se conoce como los atenuantes y también los agravantes. Son dos polos opuestos. ¿Qué cosa es, por ejemplo, un atenuante? Cuando alguien, sabiendo que ha cometido un delito, una infracción, en vez de huir, ¿qué hace? Se queda. Por ejemplo, si no vio, se me ocurre, no vio el descompare y pasó, y oh sorpresa, pasó también un peatón y sucedió lo inevitable. Pero la persona que sabe que cometió la infracción no sale huyendo, sino que hace ¿qué cosa? Se queda ahí, coge al herido, lo auxilia, lo lleva al centro de salud más cercano y está ahí pendiente hasta ¿qué cosa? Hasta que venga la ley y se lo lleve preso. Debería de ser lo correcto, ¿verdad que sí? A usted, pero hermano, ¿qué hago? Amado hermano, diríamos así, por instrucción bíblica deberíamos de ser, en ese sentido, más sensatos, razonables, aun cuando yo sé que muchas veces las leyes terrenales no obran o de pronto no actúan como debieron, pero a la verdad, ante los ojos de Dios, el que hace lo correcto por Dios al final es ayudado, es salvado. Tenemos que ver de esa manera, mi querido hermano, la Escritura. Mientras que los agravantes, ¿qué vendría a ser?
lo opuesto, lo atropelló y ¡pum!, a la fuga. No sabe si vivió esa persona que quedó ahí, no sabe si murió, si quedó lisiado por la eternidad, no lo sabe, mi querido hermano. ¿No? Imagínese que sea de pronto su hijo el que quedó tirado en la calle y que si se lo auxiliaba oportunamente no perdía la vida porque se desangró ahí. Póngase del otro lado de la moneda, ¿verdad? Mi amado hermano, la Biblia en ese sentido nos dice en el versículo número 22: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber, ¿qué cosa? Pero sin haber muerte, pero obviamente muerte no de ella, sino del niño, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. Y juzgaren también adicionalmente ¿quiénes? Los jueces. Pero, mas si hubiera, ¿qué cosa? Muerte, entonces pagará vida por vida. ¿Amén? Es decir, causaron la muerte de esa mujer y adicionalmente murió también el niño. ¿Qué nos dice el Señor? Sí, verso 24: ojo por ojo, diente por diente, mano, ¿por qué? Mano por mano, dice pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, yo entiendo, recuerde que estamos analizando el Éxodo, es decir, un libro de la ley. Cristo parametrizó este asunto, o diríamos que lo adoptó a su pueblo, porque en ese sentido Dios, ¿qué nos mandó a nosotros? A pagar diente por diente y ojo por ojo. Ah, me pegaste un puñete en el ojo, yo voy ahora te pego también un puñete en tu ojo. ¿Sí? ¿Qué nos ordenó el Señor? Acompáñeme a la escritura, por favor. Vayamos al Evangelio de Mateo. En el capítulo número 5, sí, Mateo capítulo número 5, verso 38. Veamos qué nos dice el Señor. Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante. ¿Lo encontró? Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, sabemos los parámetros bíblicos del Éxodo. ¿Por qué causa se hacía ojo por ojo y diente por diente? ¿Bajo qué contexto? Para poder dar qué cosa, en este caso, la reprensión o la sanción debida conforme a la misma medida, en este caso del delito. Amén. Sé, bueno, aquí no, pero sé que en otros lugares, en otras partes del mundo, cuando existe algún tipo de agravio de esta manera, se paga con la misma moneda. Si quebró un pie, le quiebran el pie. De hecho, en otros lados, si alguien ha robado, le amputan el brazo. Amén. Al violador lo castran. ¿Sí? Mi amado hermano, ¿sí? Son obviamente leyes terrenales que están puestas y obviamente sí son también aprobadas, aun cuando no nos guste, también son aprobadas por Dios. Versículo número 38. Ahora, este parámetro el Señor lo establece. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Ahora, el Señor no es que nos está diciendo déjate pegar, cuidado, pero el Señor sí nos dice, y mire por la palabra que vamos a leer: no resistáis al malo. Ponga atención a este parámetro bíblico. No resistáis al malo. Aquí no dice déjame pegar. Lo que está diciendo el Señor es que no te prestes para la pelea. Eso es resistir. Mucha gente pierde la vida. Yo siempre pregunto, sobre todo cuando hay robos, digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo hirieron? Y el denominador común es lo mismo, es que no se dejó robar.
Por lo general, los actos de violencia suelen suceder cuando uno también se presta para la violencia. Y el Señor lo que nos está diciendo es que no nos prestemos para la violencia. Por eso es que la Biblia dice: no resistáis o no presentes, de alguna manera, sí, lucha al que es malo. ¿Por qué? Porque él en su corazón obviamente ya está definido. Él es malo. Recuerda que aquí el Señor lo que nos está haciendo notar es cómo debe de ser la postura de un creyente, de un hijo de Dios, en contra de la postura de alguien que no tiene a Dios en su corazón. Se sobreentiende que este tipo de acciones en el pueblo de Dios no debería de pasar, ¿verdad que sí? Si un creyente, por ejemplo, te agravia, ¿sí?, se sobreentiende que ese mismo creyente te tiene que resarcir por el daño que te ha causado. Imagínate que un creyente de pronto va a tu casa a arreglarte algo, la instalación eléctrica, yo sorpresa, ¿sí?, mete mal los cables y te pasa un voltaje que no es el oportuno y te quema todito los electrodomésticos de tu casa. ¿Qué debería de hacer ese electricista cristiano? ¿Qué debería de hacer? Tendría que asumir la reparación de ¿qué cosa? De todos los artefactos que te dañó. De pronto no tiene para comprarte el artefacto nuevo, pero sí podría, ¿qué cosa? Reparar los electrodomésticos que te ha dañado. ¿Sí? Esa debería de ser la actitud correcta. En mi casa pasó algo similar, casi con todos los electrodomésticos. Mi cuñado vino borracho, ¿sí?, no es cristiano obviamente, y se puso supuestamente a andar porque le habían cortado la luz, se puso a andar ahí por los medidores. Oiga, hubo una sobretensión y me dañó lavadora, refrigeradora, televisor, aire acondicionado, radio, todo lo dañó. ¿Sí? Cuando le pasó la borrachera, sí, yo creo que hubiese preferido no estar, porque seguir con la borrachera, porque cuando le dije tienes que repararme el refrigerador, casi se va para atrás como condorito. Gracias a Dios, sí, como somos unidos en familia, en esa parte agradezco a Dios, sí, pudo resarcir todos los daños que ocasionó. No me puse tampoco exquisito, sí, no que tienes que ponerme algún euro, no. Yo sé que lo que tengo en casa es usado, y como es usado debe de quedar. Amén. No podemos también hacer abuso de ciertas libertades que tenemos. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 39 que no debemos de resistir al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera, ¿sí?, en la mejilla derecha. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo debe de ser nuestra personalidad? Recuerda, este texto bíblico no está puesto entre dos creyentes, porque entre los creyentes no nos herimos. Amén. Entre hijos de Dios no nos prestamos para la pelea. Entre el cuerpo de Cristo nadie se hiere, sino que más bien si quiere pegarse se pega un buen beso, sí, con su hermano en su mejilla, le dice: hermano, te amo en el amor de Cristo. Con ósculo, como dice la Biblia, ósculo, ¿qué significa el ósculo? Beso. Un beso santo. Amén. Como cuando usted besa a su mamá o a su papá. Si algo tenemos que debernos entre hermanos, debe de ser el amor de Cristo Jesús. No más de eso. Amén. Pero cuando viene alguien que de pronto no viene de Cristo, igual quiere hacerte pelea, igual quiere... ¿Cuántas veces a usted, lo que han estado en colegio, verdad? Sí, hay compañeros, diría yo, ¿qué puedo decir compañero? Hay personas dentro de los colegios que simplemente te ven y dicen mucho y te tienen pique. Dicen: te espero a la salida, te busca pelea, vas caminando, te pone el pie, ¡pum!, te hace caer, vas subiendo la escalera y te arrancan el bolsillo y tú vives en zozobra. ¿Verdad? ¿A cuántos los han tratado así en los colegios? ¿Sí? Está tranquilo y ¡plum!, un chicle en el pelo. Mira para atrás, ¿y quién fue? Y algunos que somos dicen: yo fui y te espero fuera para que quitarme. Y como lo ve grandote, dice: uy, no, ahí no me mete. Pero bueno, hermano, ¿a dónde quiero ir con esta reflexión?
La Biblia dice que los hijos de Dios no se prestan para qué cosa, para darle oportunidad al diablo. ¿Para qué? Para que él se enseñoree en ese sentido de este tipo de situaciones. La Biblia nos dice, mis queridos hermanos, que si alguien nos hace daño o pretende hacernos daño, si nos ha herido en la mejilla derecha, ¿qué nos dice el Señor? Préstale tú la otra, la izquierda. ¿Sí? Versículo número 40. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte, ¿qué cosa? Y cuando hablamos de pleito, hablamos de todo tipo de pleito. Sea este legal o de pronto, digo yo, un pleito circunstancial. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, se cometen grandes y graves, diría yo, perjuicios? Inclusive, solo tomo como referencia un ejemplo. ¿Sí? A veces cuando muere papá, muere mamá, vienen los hermanos, mi querido hermano, te quieren dar la peor parte de pronto de la herencia, y esto si en acaso te la quieren dar, o te das cuenta que te han perjudicado, y tú dices, hermano, ¿qué hago? Mucha gente viene a mí y dice, hermano, ¿qué hago? Sí, por allá tal pariente me ha perjudicado, se ha llevado una plata, le dije que me cuidara tal propiedad, y oh sorpresa, ahora le aparece como dueño, ¿qué hago? Tiene opciones. Sí, tiene opciones. Puede ir a las leyes terrenales. Puede hacerlo. No digo que no lo puede hacer. Pero hay algo superior a la ley terrenal. La ley de Dios. La ley espiritual. Recuerde que Dios es nuestro juez. Si acaso usted puede sufrir, como lo decía el apóstol Pablo, si puede sufrir lo propio, mejor. Dejemos que el Señor actúe, porque a la larga las cosas terrenales se quedan en la tierra, y todo lo que mal viene, mi querido hermano, mal también se va. No dura. Usted lo sabe. Hay gente que entra a robar, a matar, se llena los bolsillos y son miserables donde viven. No tienen ni siquiera para un pan. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios no bendice lo que de mal corazón procede. Pero cuando hay, mi amado hermano, alimento, cuando hay paz, cuando hay de sinceridad y amor fraternal, aún lo poco que tenemos nos llena el estómago, y el Señor bendice dándonos salud, vida para seguir produciendo, para seguir siendo mejores. Mis amados hermanos, el Señor nos dice, para concluir en esta parte, en el verso número 41, y a cualquiera que te obligue, no quieres, pero te obliga a hacerlo. A cualquiera que te obligue, nos dice, a llevar carga por una milla, ve con él, ¿qué cosa? Demuéstrale que tú eres diferente. Ve con él 2. Amén. La Biblia nos dice, mi amado hermano, cuando recordamos a Éxodo capítulo número 21, ¿sí? Frente a esta circunstancia, versículo número 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Versículo 26. Si alguno hiere, el capítulo 21 del Éxodo, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, ¿sí? O de su esclava, y lo dañare, es decir, que la dejare tuerta, ¿sí? Un solo ojo, y la dañare, le dará, dice ahí, la libertad. ¿Por qué causa? Sí, por razón de su ojo. Si alguien, mi querido hermano, hería, y en este caso lisiaba, sí, a su esclavo, sí, recordemos que la esclavitud era por 2 razones. Sí, la que era por guerra, muy difícilmente habría un resarcimiento de esa naturaleza, porque era una esclavitud impuesta, no por voluntad. Pero aquel que se vendía como esclavo, luego de pagar su deuda, podía salir libre. Y si algún esclavo era maltratado, tal cual bajo estos parámetros, perder un ojo o perder algún tipo de función de algún órgano, sí, querido hermano, obtenía de manera inmediata su libertad. Versículo número 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Verso 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo,
¿sí? O un diente de su sierva, que dice, por su diente también, ¿qué cosa? Mira hasta dónde el Señor, veo de esta manera, hasta dónde el Señor tiene cuidado, sí, de nosotros. Recuerde, vuelvo y repito, Dios no estaba aprobando, sí, la esclavitud, pero Dios, frente, en este caso, a las problemáticas de la sociedad, frente a las circunstancias que se pudieran prestar para generar una esclavitud, igual Dios no las pasó por alto. Dios igual las consideró, pero las normó para que no hayan abusos entre el trato de nuestro prójimo. Amén. Ahora, dicho esto, mi querido hermano, recordemos que los hombres, de acuerdo a lo que hemos leído en el verso número 26 y 27, obtenían, si acaso eran heridos, sí, obtenían su completa libertad. Pero aquí hay un mensaje también o una enseñanza cual para nosotros. Yo quiero que usted me acompañe a ese texto bíblico en 1 Corintios 7, 23. Hay quienes son esclavos, sí, diría yo, no diría a gusto, pero sí, diríamos que ellos mismos se esclavizan. Y el Señor en ese sentido tiene algo que decirnos también. En la primera carta de Corintios, capítulo 7, verso 23. ¿Lo tiene? Un texto pequeño, pero rico también en enseñanza. Primera de Corintios 7, verso 23. Recuerden, nos dice el Señor, por precio, ¿ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 23. ¿Ya lo encontró? Ahora, por precio fuisteis comprados. Y ahí hay una recomendación. No os hagáis esclavos. Mira lo que dice el Señor. No os hagáis esclavos de quienes. ¿Por qué, mi amado hermano? Decimos nosotros, ya la esclavitud en este país aparentemente está abolida, ¿no? No existe, supuestamente. Pero podríamos caer en este tipo de esclavitud. ¿Qué aparentemente se puede ver en esta gráfica? Que alguien puede llegar a ser, ¿qué cosa? Esclavo de un trabajo, o diría yo, de un sistema. Simplemente cambia el escenario. Aquí podría estar una mujer también, y aquí podría estar una casa. ¿Saben? Aquí podría estar usted, y acá atrás podría estar una computadora. Esclavos, mi querido hermano. Esclavos. El Señor quiere que su pueblo camine en esclavitud o en libertad. La Biblia, ¿qué nos dice? 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados. Es decir, tú no puedes, si acaso pretendes ser esclavo, tú no puedes ser esclavo de nadie, porque el Señor ¿qué dice? Te compró. Si Él nos compró, ¿a quién le pertenecemos? Al Señor. Y dice la palabra de Dios, sí, que no os hagáis. Mire, y aquí como que si nosotros mismos nos pusiéramos, ¿qué cosa? La coyunda, las cadenas. ¿Quién te ata, mi querido hermano, para que estés? Vamos en el caso de las esposas en la casa. ¿Quién te ata a una lavacara 12 horas lavando? Nadie te ata. ¿Que hay que lavar la ropa? Por supuesto que hay que lavarla. ¿Que hay que hacer la comida? Por supuesto que hay que hacer la comida. ¿Que el hombre tiene que salir a trabajar? Por supuesto que tiene que salir a trabajar. Pero mi querido hermano, el sistema o las obligaciones y responsabilidades que tenemos no pueden esclavizarnos. La mayoría de las personas utilizan justamente como excusa para dejar de servir al que le compró con precio de sangre. Utiliza como excusa que está esclava de una lavacara, que está esclava de un horario, que está esclava de una casa, que está esclava de una escoba, que está esclava o esclavo tras un escritorio.
Amén. Y déjame decirte algo. Cuando yo leí Éxodo capítulo 21, y acompáñame por favor, versículo número 27 y el 26 y 27. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, dice, y lo dañare, le dejará, ¿qué cosa? ¿Qué lo dejará? En libertad por razón de su ojo. Si le hiciera saltar un diente de su siervo, de su diente, de su sierva, dice aquí, por su diente también le dejará ir. Mire, somos tan esclavos voluntarios que a veces, mi querido hermano, por un trabajo perdemos hasta la vida y seguimos atados en ese sistema. Yo te aseguro algo: tu patrón terrenal, ¿sí? Tu patrón, por así decirlo, o tu dueño terrenal, ¿sí? A él no le interesa tu integridad, a él le interesa lo que tú puedas producir. A él no le interesa si vas con dolor de cabeza a trabajar. A él no le interesa si estás con fiebre para trabajar. A él no le interesa si vas con yeso en tu pie o en tu brazo para trabajar. A él le interesa que tú le rindas, como sea que estés, pero que le rindas. Pero el Señor, que tiene cuidado de nosotros, a Él sí le interesa tu bienestar. Por eso es que el Señor ponía parámetros como estos, que si en algún momento algo llegaba a afectar tu integridad, libertad para aquella persona que estaba, sí, en ese sentido, herida o herido. Mira hasta dónde llega el cuidado de Dios. Hay gente, mi querido hermano, sí, que sale del seguro, le han sacado un pulmón, le han sacado un riñón y dice, pero tengo que seguir trabajando. Con muletas, pero tengo que seguir trabajando. Yo no digo, mi querido hermano, que no debemos de trabajar. Cuidado, me malinterpretas. Lo que yo digo es que todo tiene su tiempo. Yo he utilizado un texto que usted lo conoce, sí, a viva voz. Recuerde que usted tiene que darle al César lo que es del César, pero no puede olvidarse de darle a Dios lo que es de Dios. Y a Dios no le pertenecen 8 horas. Nosotros somos de Dios las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. No utilice, mi querido hermano, usted mismo su vida, ¿sí?, como objeto de esclavitud, porque recuerde, mi querido hermano, la Biblia nos dice en primera carta a los Corintios, ¿qué cosa? Que no nos debemos de hacer de esclavos de los hombres. Amén. Mucho pueblo de Dios es esclavo, sí, está por voluntad propia esclavizada por los hombres. Dice, ay hermano, no me pagan el sábado, no me pagan el domingo, pero igual tengo que ir. ¿Verdad? Mis queridos hermanos, yo creo que cuando uno inicia a trabajar debe de dejar establecida bien clara, diría yo, sí, las líneas o las marcaciones, sí, en las que usted entra o ingresa a laborar dentro de esa institución. Recuerde, mi querido hermano, tiene que darle a su patrón el tiempo de su patrón, pero tiene que darle a su dueño, sí, lo que él también le exige a usted como hijo y como hija de Dios. Muchas veces en los hogares también se establecen esclavitudes como esta. Están terminando de hacer el almuerzo y pum, ya están haciendo la merienda. O el marido está diciendo, ¿qué va a hacer la merienda? Termina el último pan en la boca y de almuerzo, ¿qué va a haber? No le da ni tiempo, mi querido hermano. No puede ver a la esposa de pronto sentada, así como de pronto como qué sé yo, como una calculina dándose aire, y dice, ¿qué? ¿Y no vas a lavar? O sea, yo sé que hay que lavar, pero todo tiene, ¿qué cosa dice la Biblia? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para venir a la iglesia. Hay tiempo para predicar la palabra. Hay tiempo para cocinar. Hay tiempo para salir a pasear con la esposa, los hijos, y también sí, hay tiempo para ¿qué? Para cumplir nuestras responsabilidades en casa y en nuestro trabajo.
Amén. No se quede solamente con la parte de las demandas, de las obligaciones en el hogar o dentro de un trabajo. Dele también el tiempo a la familia para que la familia disfrute, mi amado hermano. Decía también el proverbista Salomón, no hay cosa, no hay dicha mejor que también disfrutar de qué cosa, del fruto del trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió con familia? ¿Cuándo salió con su familia a gastarse por lo menos unos 50, 100 dólares con su mujer y sus hijos? Amén, iglesia. Todo es trabajo. Y si cae un dinero, métele al trabajo. Y si cae por ahí otro, al trabajo. Amén. Aprenda también a disfrutar de la bendición que Dios le da, mi querido hermano. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y no somos bueyes, somos hijos de Dios y debemos de ser tratados como hijos del Rey. Amén. Yo creo que es tiempo para alabar al Señor. Amén. Ya no alcanzo para hoy, pero bueno. Mis amados hermanos, espero que en esta noche el Señor haya hablado a sus vidas. Amén. Recuerden, mi amado hermano, dele al César lo que es del César, pero nunca se olvide, sí, de darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es de Dios? Todo sucede. Amén. Recuerde 1 Corintios 7:23, porque por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos ¿de quiénes? De los hombres. Si de alguien quiere ser esclavo, mi querido hermano, sea esclavo del Señor Jesucristo. Él lo va a tratar dignamente, amén, como a su propio Hijo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Siempre, mi Dios, siempre tu palabra es refrigerio para nuestro ser. Yo te pido, mi Dios, que ahora tú bendigas también esta palabra en la vida de cada uno de mis hermanos y que les hagas, mi Señor, reflexionar en su forma de vivir. Señor amado, que ellos aprendan a valorar también el fruto, Padre, de la bendición que tienen y que puedan disfrutar con sus seres queridos, Padre amado, de las bendiciones que tú le derramas. Oh mi Rey, tú nos has enseñado que debemos de tener amor para con nuestro prójimo, que debemos de evitar a toda costa las peleas y las riñas de las cuales el mundo está acostumbrado. Y si acaso algo inevitable, Padre, pudiera confrontar nuestra vida, tú nos demandas a poner, mi Dios, la otra mejilla, a no pagar mal por mal, sino más bien a vencer lo malo con el bien. Señor amado, acepto, mi Dios, ese consejo y no tardaremos en ponerlo en práctica, porque solamente así honraremos, mi Dios, Padre, tu palabra y aquel que ha venido a tomarnos también como sus siervos, a Cristo Jesús, nuestro único y verdadero dueño de nuestra vida, de nuestra familia, de esta iglesia. En el nombre de Jesús.